Buenas tardes, mi nombre es Florencia Vivero. Quiero agradecer al comité organizador de estas sesiones, a mis compañeros de la mesa y a los asistentes. La sesión que me compete es sobre enfermedad pulmonar intersticial de mecanismo autoinmune y mencionar lo que es el estudio EPIMAR, que tuvo mucha importancia en nuestra región. Para partir de lo básico en cuanto a las enfermedades pulmonares intersticiales, el intersticio pulmonar, como sabemos, es la zona del tejido pulmonar que se encuentra entre la luz alveolar y la luz del capilar pulmonar. Cuando se enferma este tejido, ya sea por infiltración de células inflamatorias, edema o fibrosis, está marcadamente comprometida y en forma progresiva la función respiratoria. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales se enferma el intersticio pulmonar? Bueno, podemos mencionar el subgrupo de exposicional, ¿no? Polvos inorgánicos o sustancias orgánicas o fármacos. Esto puede ocasionarse por el depósito directo en el parénquima pulmonar o por una reacción inmunomediada, lo que se conoce como neumonitis por hipersensibilidad. Otro subgrupo son las enfermedades autoinmunes, donde el pulmón es un blanco de la fisiopatología inmunológica. La artritis reumatoidea es una enfermedad muy prevalente, que es una causa frecuente de intersticiopatía. La esclerosis sistémica no es tan frecuente como la artritis reumatoidea, pero sí es muy prevalente una vez que está hecho el diagnóstico la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, y como tercera enfermedad en frecuencia de este subgrupo, las miopatías inflamatorias. Y un subgrupo importante son las enfermedades intersticiales donde la causa no se conoce, es desconocida, siendo el prototipo de este subgrupo la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es la estadística de un centro de referencia de la ciudad de Buenos Aires de enfermedades pulmonares intersticiales. Fíjense cómo la causa más prevalente fueron las enfermedades autoinmunes, 1/3 de los casos para las causas desconocidas y un menor porcentaje para la exposición a sustancias nocivas. Ahora bien, ¿cómo es hoy el día el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial? Acá la tomografía tiene un papel fundamental no solamente para el diagnóstico y para identificar la enfermedad intersticial, sino para definir determinados patrones. Estos son los más importantes. La neumonía intersticial usual, que refleja el predominio de fibrosis o de depósito de colágeno en el intersticio. Lo característico de este patrón es la presencia de un reticulado subpleural en panal de abejas, bronquiectasias por tracción y engrosamiento de los septos. Y como otro patrón también definido, y que muchas veces puede coexistir con ciertos rasgos de enfermedad pulmonar de neumonía intersticial usual, es decir, estos patrones pueden coexistir y a veces no es fácilmente diferenciarlos, como todo en medicina, pero la neumonía intersticial no específica, lo más característico son las presencias de área de vidrio esmerilado, parcheadas, desde bases en forma ascendente y con relativa homogeneidad en ambos campos pulmonares. En general, el patrón de NSIP refleja predominio de un mecanismo inflamatorio, pero también puede tener muchas veces la presencia de un componente fibrótico. Lo importante de definir si predomina un patrón fibrótico o fibrosante e inflamatorio tiene implicancias en cuanto a orientar a la etiología de la intersticiopatía, definir pronóstico y orientarnos hacia la elección de un tratamiento, ya sea antifibrótico, inmunosupresor o incluso ambos. Y para mencionar otros patrones que existen, se encuentra la neumonía organizativa, cuya característica son las presencias de consolidaciones parcheadas bilaterales, que muchas veces se asocia a una bronquiolitis obliterante por compromiso de pequeña vía aérea, y también la existencia de la neumonía intersticial linfoidea, que es menos frecuente, pero es muy característica del síndrome de Sjögren y también de la intersticiopatía por HIV. A modo de concepto básico, en las enfermedades intersticiales hay dos mecanismos muy importantes que tiene que definir el equipo tratante.
la presencia de fibrosis, por la implicancia más progresiva y agresiva a futuro, y la posibilidad de pensar en un tratamiento antifibrótico, y la presencia de inflamación por la oportunidad de muchas veces detener este proceso inflamatorio y en determinadas ocasiones revertir. Ahora bien, está diagnosticada la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cuál es su severidad? En la severidad influyen muchas cosas. Obviamente la clínica del paciente, la extensión de la intersticiopatía en la tomografía, pero digamos, el dato más importante es la espirometría, es decir, cuánto de la función del pulmón está afectada por la enfermedad del intersticio. Y estos son los dos parámetros básicos a tener en cuenta. La capacidad vital forzada, que es la capacidad de distensibilidad del pulmón. Esto se refleja en un porcentaje con respecto al teórico para ese paciente, digamos, de acuerdo al sexo, edad y altura. Lo normal es tener más de un 80% con respecto a ese teórico. Y otro parámetro importante, no siempre disponible en Latinoamérica, es la difusión de monóxido de carbono, para lo cual necesitamos un pletismógrafo, y la difusión refleja el engrosamiento de la barrera hematoalveolar. Es un dato mucho más sensible y que en general va por delante, por decirlo de alguna forma, de la capacidad vital forzada, sobre todo en el seguimiento de los pacientes y para darnos el alerta de que la enfermedad intersticial está progresando. Esto entonces definiría severidad junto con otros parámetros, y eso tiene implicancias en cuanto a la agresividad del tratamiento que definirá el equipo tratante, ¿no? Bueno, a partir del conocimiento de estos conceptos emergentes que hubo en los últimos años sobre las intersticiopatías autoinmunes, surgió el registro EPIMAR. El registro EPIMAR fue una cohorte que comenzó en forma regional en la zona de Mar del Plata, Buenos Aires, y se extendió a otros centros de Argentina y a países aledaños, principalmente Uruguay y Colombia. Se tomaron datos retro y prospectivos de pacientes asistidos entre el año 2015 y 2019. Los criterios para agrupar estos pacientes eran la presencia de una enfermedad intersticial de causa autoinmune. Esto estaba definido por sí o sí la evaluación de un equipo multidisciplinario, neumonólogo más reumatólogo o médico internista experto en enfermedades autoinmunes. Las imágenes típicas en tomografía, una tomografía de alta resolución, que muestre el compromiso intersticial, y que ese compromiso intersticial sea de causa autoinmune, ya sea una enfermedad de tejido conectivo bien definida de acuerdo a criterios internacionales, o reunir criterios para la denominada enfermedad o neumonía intersticial con hallazgos autoinmunes, o la positividad para anticuerpos ANCA por ELISA, por inmunofluorescencia indirecta y por ELISA, con o sin presencia de vasculitis sistémica, lo que es la intersticiopatía asociada a ANCA. Estos fueron los centros participantes, la mayoría, más de 30 centros de Argentina, centros de Colombia y de Uruguay, y esta fue la publicación madre, ¿no?, de este registro. Los datos de 381 pacientes mostraron que la mayoría, como ustedes pueden ver, son mujeres con una edad promedio de 58 años, es decir, mujeres de edad mediana. La causa más frecuente fue la presencia de una enfermedad de tejido conectivo bien definida, siendo las principales la artritis reumatoidea y la esclerosis sistémica. Y en cuanto a las pruebas funcionales, es decir, la severidad de la enfermedad intersticial al momento del diagnóstico, fíjense que si bien no eran normales las pruebas funcionales en promedio, la capacidad vital forzada no estaba severamente afectada, mientras que la DLCO, como dijimos antes, es un dato más sensible y estaba moderadamente afectado. Lo importante de esto es que, digamos, estos parámetros nos hablan de un estadio de no discapacidad, por decirlo de alguna forma, porque el pulmón lo que comienza a hacer es compensar el parénquima sano con el parénquima afectado. En general, un paciente sin daño pulmonar previo
no tabaquista o que no tenga una enfermedad de base pulmonar, comienza a sentir disnea cuando ya el compromiso es de un 60-50%. O sea, la importancia de la oportunidad acá para intervenir en forma terapéutica e intentar detener en primera instancia y, si es posible, mejorar la enfermedad intersticial. Fíjense que la mitad de los pacientes tenía una capacidad vital forzada mayor de un 70%, lo que estamos hablando. Son estadios, no sabemos si tempranos, pero sí con una oportunidad para que esto no progrese a discapacidad. Y por entidad, fíjense como la artritis reumatoidea, cada vez tenemos más conocimiento, pero en general la enfermedad intersticial de la artritis reumatoidea no tiene un curso tan rápidamente evolutivo como las miopatías inflamatorias, entonces el diagnóstico a veces se hace con un compromiso funcional leve, mientras que las miopatías, fíjense que por su característica mucho más inflamatoria, a veces en el momento del diagnóstico el compromiso funcional era mayor. Esos eran los datos de los pacientes con enfermedad intersticial diagnosticados. Ahora bien, hicimos un subanálisis sobre, bueno, cuáles eran las estrategias terapéuticas en la vida real de estos pacientes. Y estos datos son del año 2015 a 2018. Esto es importante porque año a año tenemos más evidencia y tenemos, digamos, ha progresado lo que son los esquemas y las estrategias terapéuticas. Pero fíjense en la artritis reumatoidea, una enfermedad tan prevalente, la discrepancia que había en los tratamientos a seguir. Fíjense que cuando el impacto funcional pulmonar era leve, predominaba el uso de DIMARS, sabiendo que muchos DIMARS todavía no conocemos cuál es el impacto que tiene en la enfermedad intersticial, ni hablar en este momento, ¿no?, donde se tomaron los datos. Y fíjense que cuando el compromiso funcional pulmonar era mayor, se utilizaban fármacos como la azatioprina o la ciclofosfamida, que se utilizan, digamos, muchas veces en enfermedades inflamatorias pulmonares y que sabemos que no son clásicamente DIMARS. Bueno, un tema muy complejo y muy heterogéneo, la artritis reumatoidea. En contracara, la esclerosis sistémica, que tiene estudios prospectivos, como ustedes saben, el SLS1 y 2, en esta entidad sí que había más homogeneidad en la elección del tratamiento. La ciclofosfamida y el micofenonato eran los fármacos elegidos. Además de que en la esclerosis sistémica la enfermedad intersticial es digamos, la principal causa de morbimortalidad. Y en las miopatías inflamatorias también había gran discrepancia, ni hablar porque es una enfermedad menos frecuente y con menos estudios, la mayoría retrospectivos y series de casos. Y otro subanálisis que se realizó con estos datos recolectados fue en conjunto con una cohorte también de enfermedad intersticial del Hospital Cruces del País Vasco en España. En este trabajo presentamos los predictores de mortalidad y de impacto funcional en una cohorte de pacientes que tenían seguimiento multidisciplinario, cuya intersticiopatía era diagnosticada por tomografía de alta resolución, y estos pacientes tenían una enfermedad de tejido conectivo definida de acuerdo a criterios internacionales. En este subestudio se excluyeron los pacientes con artritis reumatoidea. Lo que se midió fue la respuesta al tratamiento, siendo el parámetro a medir el cambio en el porcentaje de capacidad vital forzada a los 6-12 meses del inicio del tratamiento inmunosupresor, y también se registró la mortalidad por todas las causas. El principal objetivo fue cuál había sido la respuesta funcional a los diferentes tratamientos impuestos, y como objetivo secundario tratar de identificar predictores de desenlace, agrupando las variables dependientes en mejoría funcional y empeoramiento funcional o muerte. Fíjense los datos basales: 160 pacientes, nuevamente la mayoría mujeres, edad promedio 51 años, bastante jóvenes. 2/3 de los pacientes tenían una enfermedad de tejido conectivo de menos de 2 años de evolución. Hay una variable muy importante que fue tiempo al tratamiento. Es el lapso de tiempo entre el diagnóstico de enfermedad intersticial
y el momento de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Esto expresado en meses, y hubo bastante rango, pacientes entre, digamos, 2 meses como el momento más temprano en que se instauraba el tratamiento, y hasta 18 meses, es decir, 1 año y medio de demora de inicio de tratamiento entre el diagnóstico y la aplicación de la droga inmunosupresora. Otro parámetro importante fue, digamos, que se registró fue el diagnóstico de interticiopatía subclínica, es decir, pacientes que tenían esclerosis sistémica o una miopatía no tenían síntomas respiratorios, y a partir de una tomografía de alta resolución se identifica la enfermedad intersticial sin presencia de disnea ni tos. La mayoría de estos pacientes tenían esclerosis sistémica de base y miopatías, y otras enfermedades, ya sea enfermedad mixta de tejido conectivo, síndrome de Sjögren, y los parámetros funcionales basales similar a la corte Pimar madre, que les mencioné anteriormente. Un promedio de capacidad vital de 72%, menos de la mitad tenía un compromiso importante en la restricción, y similar también un compromiso moderado de la DLCO, sabiendo que es un dato más sencillo. Es decir, no tenían una discapacidad importante y era oportuno entonces congelar la enfermedad en este momento. ¿Cómo nos fue o cómo fue la evolución de estos pacientes? Esto es un dato muy importante. Globalmente, los parámetros pulmonares permanecieron estables o con una muy leve mejoría. Esto tiene que considerarse un éxito terapéutico. El principal objetivo en estas enfermedades es la no progresión, porque una vez que se afecta el intersticio pulmonar y la funcionalidad del pulmón, es muy difícil que esto revierta. Aún así, definimos, digamos, la evolución, tratamos de agruparla en 3 desenlaces. Empeoramiento cuando la capacidad vital forzada bajaba más de un 10%, estabilidad cuando se incrementaba o bajaba aún menos de un 10%, es decir, tenía unas variaciones muy leves, y mejoría cuando la capacidad vital forzada mejoraba más de un 10%, siempre con respecto a la basal, ¿no? Fíjense que globalmente, esto con cualquier droga, ya les anticipo que no hubo diferencias en drogas inmunosupresoras, pero sí que con tratamiento la mayoría de los pacientes se estabilizaban e incluso mejoraban. En el grupo particular de las miopatías, por su característica inflamatoria y bastante respondedoras al uso de esteroides, incluso hubo predominio de la mejoría, lo cual es muy alentador. Y en el subanálisis de predictores, en el análisis multivariable para la variable dependiente empeoramiento o muerte, lo que les quiero recalcar es que el tiempo a tratamiento era importante en cuanto a este desenlace. Como les menciono acá abajo, por cada mes de retraso en el inicio de una droga inmunosupresora después del diagnóstico de enfermedad intersticial, esto implicaba un 4% más de probabilidad de empeorar o mejorar. Básicamente, los pacientes tempranamente tratados a partir del diagnóstico les iba mejor. Y para la variable dependiente mejoría, los pacientes que eran tratados en un estadio subclínico tenían 4 veces más chance de mejorar funcionalmente. Por supuesto que este es un estudio retrospectivo y tiene sus sesgos, pero bueno, es por lo menos en lo que pudimos compartir, y es muy alentador para estudios a futuro y aplicar también estrategias terapéuticas en la vida real. Bien, a modo de conclusiones y para darle lugar a la palabra al doctor Juan Engelmeyer, entonces reafirmar que las enfermedades pulmonares intersticiales son una causa común, una manifestación común de enfermedades, en las enfermedades de tejido conectivo, siendo principales causas de morbimortalidad en gente joven, laboralmente activa, que es muy importante una vez que se detecta una enfermedad pulmonar intersticial, ser abordada por un equipo multidisciplinario, sobre todo para definir en forma más oportuna y más eficiente la etiología, la severidad y la estrategia terapéutica
a futuro para ese paciente, y inversamente, ¿no? Inversamente, ante el diagnóstico de una enfermedad de tejido conectivo, importante ir a detectar la enfermedad pulmonar intersticial, incluso en estadios subclínicos, porque esto nos permite un abordaje en tiempos tempranos, donde el compromiso funcional respiratorio no genera discapacidad y en ese caso detener e incluso revertir la interticiopatía. EPIMAR es un estudio de la vida real que muestra datos regionales y que también nos estimula a mejorar, a armar equipos multidisciplinarios para mejorar nuestras estrategias terapéuticas de seguimiento y demás. Y obviamente en los últimos años el conocimiento de estas enfermedades se ha incrementado en forma importantísima, y esto probablemente influye sobre la forma de tratar nuestros pacientes, la probabilidad de que nuestros pacientes mejoren, evitando la discapacidad y logrando una mejor calidad. Muchas gracias a todos. Este es mi contacto para el que me quiera contactar. Nuevamente, gracias.